Bienvenidos a Estrategia Televisión. El otro día hablábamos en un vídeo sobre la realidad de Iberoamérica en el tema de los submarinos, de las capacidades de estos, de cómo influían en la guerra y de cómo estaban estructuradas las fuerzas submarinas de Iberoamérica. La realidad de las mismas y las capacidades que éstas tenían para cambiar el curso de una guerra y para influir en el resultado de esta. Bien, señores, hoy vamos a hacer lo mismo, pero con los aviones de combate. Vamos a tratar la realidad de Iberoamérica, de cómo están estructuradas esas fuerzas aéreas y de la capacidad real que tienen los países para poder cambiar esa situación. Señores, la aviación de combate en Iberoamérica. Bueno, no vamos a sacar el listado de lo que hay en cada país. Todos sabéis los aviones que tienen cada país y, caso de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay y de Ecuador, pues la inexistencia de esto. Ahora mismo hay dos países que tienen fuerzas aéreas muy capaces para el nivel local, que son Chile y Brasil. Ambas fuerzas aéreas, en el caso de la brasileña, tiene equipos muy modernos, de lo más avanzado, incluso mejor que los canadienses, por ejemplo, ya que disponen de avión de alerta temprana y un avión moderno como es el Gripen. En segundo lugar, tenemos a Chile. No son modernos sus sistemas, pero sí son numerosos para el nivel en el que juegan y además tienen apoyo de también, igual que los brasileños, aviones de alerta temprana. Con lo cual, señores, estamos en una dinámica muy clara en este aspecto. Dos países que, sinceramente, tienen una ventaja crítica sobre el resto de países. Detrás, pues hay diversas circunstancias. La Fuerza Aérea Peruana, otrora enormemente poderosa, hoy venida a muchísimo menos, con apenas 10-11 unidades de combate disponibles y en un estado bastante disminuido, con nula capacidad PVR y muy cortitas para el dogfight. Colombia, en una situación bastante parecida, aunque un poco mejor con los Kafir. Venezuela, que bueno, pues nominalmente tiene, pero operativamente tiene muy poco. Y en el caso de Argentina, pues con un proyecto de F-16, del cual ya hemos hablado mucho, por tanto no vamos a decir nada más. De todos estos países que he mencionado, por su propia condición geográfica, el único que realmente está capacitado para hacer algo es Chile. Brasil tiene mejores aviones, por supuesto, que Chile. Mejores aviones en todos los aspectos. Los aguas brasileños son mejores que los chilenos, sobre todo tienen más capacidad de futuro y tienen un radar AESA, sin menospreciar el Sentry, que es muy potente, pero la realidad es la realidad. Entre el Gripen y el F-16 chileno no hay color. Sin embargo, Brasil tiene 8 millones de kilómetros cuadrados. Chile, que no es un país pequeño precisamente, pero tiene esa peculiaridad, ¿verdad? Un país muy largo y muy estrecho. Esto le da, pues, en ciertos aspectos, desde un punto de vista militar, es un imposible de defender, es un suicidio, pero también, teniendo en cuenta cómo se han comportado los últimos años Perú y Argentina, le da muchísima ventaja. Le da muchísima ventaja porque Argentina no tiene nada con lo que puede hacer realmente daño a Chile a día de hoy, y con la compra de los F-16 no va a cambiar eso en el futuro, mientras que la frontera entre Perú y Chile es muy pequeñita desde un punto de vista geográfico y puede ser perfectamente controlada por la aviación. Entonces, en este sentido, no es la misma situación que Brasil, que de hecho Brasil tiene un número de aviones de combate parecido a los chilenos. Nominalmente tiene un poquito más, pero hay muchos de ellos de AMX y F5 no están en condiciones de volar. Eso sí, Brasil tiene más de 8 millones de kilómetros cuadrados. Más de 8 millones de kilómetros cuadrados. Es cierto que no hay ningún país del mundo, a no ser que seas un país muy pequeñito, que proteja de forma permanente el 100% de su espacio aéreo. Pero es que Brasil no protege ni el 10% de su espacio aéreo. El 10% del territorio brasileño son 800.000 kilómetros cuadrados. España, para que os hagáis una idea, tiene medio millón de kilómetros cuadrados. El 10% de Brasil son 800.000 kilómetros cuadrados. Brasil ahora mismo tendrá realmente con capacidad operativa son 8 Gripens y algunos F5 y algunos AMX. Y los AMX son el ataque a tierra, ni siquiera hay que contarlo. Brasil ahora mismo en condiciones de combatir realmente tendrá 20-30 aviones de combate. Esa es la triste realidad. 20-30 aviones de combate. No cubren ni el 10% de su territorio. Ni el 10%. De hecho, se da la paradoja que tiene unos multiplicadores de fuerza como los AWACS que van a tener mucha más capacidad de llegar mucho más lejos que la propia aviación de combate brasileña. Hasta ese punto llega el desastre en el que están sumidas ahora mismo y que sufren las Fuerzas Armadas de Brasil. Bien, ¿qué necesitarían los países de Iberoamérica para que sus capacidades militares sean realmente determinantes? Bueno, curiosamente, al contrario de lo que pasa en otros países, hay países, por ejemplo, como el caso de Canadá, el caso
de España, el caso de Alemania, potencias mundiales que no tienen AWACS. Y sin embargo hay dos países brasileños que sí, dos países iberoamericanos que sí tienen AWACS. Esto marca una diferencia fundamental. Yo lo he dicho muchísimas veces, un avión tipo un Mirage 2000, un Mirage F1, un F-14 Tonkan, un F-18 Hornet, con un AWACS, se lleva por delante a un Gripen, a un Eurofighter o a un Rafale. Se lo lleva por delante. Y si localizan al F-35, también se llevan el F-35 por delante. Esta es la realidad, con lo cual estos países tienen una gran ventaja. Sin embargo, realmente ninguno de los países mencionados tiene una capacidad real de sacar el máximo provecho a sus fuerzas aéreas. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos tiene capacidad de darle continuidad a la guerra. Los dos mejores, Brasil y Chile, carecen de esta capacidad. Chile, su fuerza aérea va a estar luchando el tiempo que Estados Unidos quiera que luche. Porque Chile no tiene capacidad de fabricar misiles. Ninguna. Con lo cual va a depender de ello. En el caso de Brasil sí se han hecho cosas interesantes, como el Piranha, que es un misil para BVR. Bueno, perdón, disculpadme, para Dogfight, disculpad. Bueno, no es gran cosa, pero oye, al menos para combates a corta distancia, Brasil sí que tiene esa capacidad de continuar con las operaciones. No está mal, algo es algo. Fijaros qué poquito es, qué poquito es. Además, tenéis que tener presente que los países iberoamericanos, como norma general, son, y sobre todo sudamericanos, son muy grandes. Son muy grandes. Uno de los países más pequeñitos que hay allí, que es Ecuador, Ecuador creo que es más grande que el Reino Unido, con eso ya lo digo todo. El único país realmente pequeño, si por ejemplo comparamos con Europa, sería Uruguay, y aún así Uruguay estaría entre los más grandes de Europa. Son países muy grandes. Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Bolivia, tienen más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Venezuela tiene algo más de 900.000. Chile no sé cuánto tendrán, pero Chile tendrá 600, 700.000 tranquilamente. Paraguay tendrá unos 400.000, si no me falla mis conocimientos geográficos. Esos son datos que no puede negar nadie. Son países que tienen mucho terreno que cubrir. Y además son países que están muy despoblados. Están muy despoblados. Con lo cual todavía hace más difícil que el Estado llegue hasta el último rincón de su país. Son países que necesitan, como norma general, cazabombarderos pesados de largo alcance. Y más allá de chorradas como las que existen en Argentina, normas no escritas que han repetido 1 millón de veces hasta que se la han creído, la realidad de los hechos es que estos países, que necesitan todos y cada uno de ellos cazabombarderos, apenas tienen cazas. Apenas tienen cazas. Claro, entonces, señores, ¿qué sucede? Pues que por un lado estás juntando una realidad, que es la incapacidad prácticamente absoluta de darle continuidad a la guerra. Pero por otro lado, estás juntando que no tienen los medios realmente necesarios para darle esa capacidad de continuidad a la guerra. Los MRTT que hay se cuentan con los dedos de la mano, y además de una sola mano, y el número de cazabombarderos también es extremadamente limitados. Extremadamente limitados. No hay multiplicadores de fuerza, pero es que tampoco hay una fuerza a la que poder multiplicar. Y aquí tenéis, por ejemplo, el caso mencionado de Brasil. Un país que con los aguas que tiene podría dar servicio tranquilamente en operaciones a 15-20 por AWACS, 15-20 cazas por AWACS, y realmente no tiene ni cazas para dar el servicio a un AWACS. Y sobre todo cazas modernos. Con lo cual, señores, como veis, es una situación bastante paradójica, bastante paradójica. Claro, luego llega otra realidad. Quitando Brasil, el resto de países no tienen grandes economías. No tienen grandes economías. No pueden, no solamente no tienen grandes economías, sino que encima no invierten en defensa. Con lo cual tampoco pueden darse mucha alegría en este sentido. Pero es que la alegría no se da en ninguno de los sentidos. Quitando el caso de Chile, que ha sido el único que lo ha hecho bien, el resto no tiene para darse mucha alegría. No tiene, señores, es lo que hay. Y claro, con productos interiores brutos bastante reducidos, muchos de esos países, además, con unas condiciones económicas que no son las mejores, pues lo cierto es que se forma un círculo perfecto en el cual vemos que son naciones que no es que hayan renunciado a la guerra, no es que sea un continente pacífico. De hecho, en los últimos 50 años, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ha habido más guerras en Iberoamérica que en Europa. Y eso que ha llegado ahora el hijo de la grandísima de Putin. Ha habido más guerra en Iberoamérica que en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, estas no han tenido mucha importancia. ¿Por qué?
porque no es que sean países pacíficos, ni mucho menos, es que no tienen capacidad de ir a la guerra, simple y llanamente. No pueden dar continuidad a esa guerra, y mucho más cada día que pasa que la guerra es más compleja. Y claro, señores, ante esta realidad, pues como os he dicho, se junta una tormenta perfecta en la cual ninguno prácticamente se va a imponer sobre el otro. Porque la gran ventaja, por ejemplo, que tiene Chile, pues sí, Chile tiene unos aviones de combate muy modernos. No, perdón, muy modernos no, precisamente Chile. Moderno y ejército chileno no son dos palabras que conjuguen. Brasil, disculpadme, tiene aviones de combate muy modernos, como los Gripen, pero tiene muy poquito. Y si tuviesen el pedido completo, tampoco pidió 200, pidió 36. Claro, ¿qué vas a hacer con 36 aviones de combate? Con 36 aviones de combate no tienes para cubrir tu país. No tienes para cubrir tu país, aunque sean muy modernos. Señores, son más de 8 millones de kilómetros cuadrados. Ahora sí, el caso de Chile. Chile tiene 46 aviones de combate. 46 aviones de combate que le dan una gran ventaja, sobre todo respecto al Perú y a Argentina, y además apoyado por dos AWACS. Pero estos aviones de combate, para defender Chile, están muy bien. Para atacar a los otros países, no van a poder hacer nada. En el momento que se acabe la reserva de guerra que tiene Chile, que recordemos que Chile lo que tiene son bombas, no tiene nada más. Chile no tiene misiles de crucero lanzados desde los F-16. Aparte que el F-16 no es el mejor avión para lanzar misiles de crucero, pero bueno, independientemente de eso. El momento que se acabe la bomba se quedan sin nada. Tiene una buena capacidad, pero, señores, depende de Estados Unidos. Y ahora mismo, por ejemplo, sin pensar en el futuro, con la relación que hay entre Milei y Trump, Washington no va a apoyar a Santiago. No quiero decir que vaya a apoyar a Buenos Aires en una guerra, pero cuanto menos a Santiago no le va a apoyar, con lo cual tienes unos aviones que a efectos prácticos como mucho vas a poder utilizar para defender tu territorio. No sé qué hacer la locura de bajar a 400, 500 pies el F-16 para ametrallar posiciones enemigas con el cañón automático. Y te acaben derribando con una simple ametralladora de 1270 el F-16. Pues no es lo más inteligente, ¿a que no? Pues en esa estamos, señores. En esa estamos. Entonces, teniendo esto presente y viendo esta realidad, es muy difícil de poder cambiarla, porque para poder cambiarla hay que hacer una apuesta real por la defensa. Y hay muy pocos gobiernos, por no decir casi ninguno, que tengan ese criterio. De hecho, el único que ha tenido un cierto interés por otras cuestiones, pero que al menos lo ha llevado a cabo, fue Hugo Chávez. Eso sí, le duró el interés lo que duró la economía. Cuando llevaron ya unos años de socialismo y ya no se podía vivir del pasado, la economía se hundió y ahora las Fuerzas Armadas de Venezuela, pues bueno, desgraciadamente son los que son y todo podéis verlo en vuestros móviles cuando veis vídeos de la fuerza venezolana, con lo cual, con esto ahora detrás. Esa es la realidad de los hechos. Se necesitan cazabombarderos que no hay dinero para comprar, hay menos voluntad y para rematar la faena no hay una determinación total. Pero es que no hay ni siquiera una determinación en las Fuerzas Armadas de esos países, porque más allá de cumplir con el trámite, sus mandos militares tampoco tienen un gran interés en poder conseguir grandes cosas. Se conforman con hacer desfiles, se conforman con vestir el uniforme, cobrar sus sueldos y en algún que otro caso, desgraciadamente muy numeroso, utilizar incluso los medios de sus Fuerzas Armadas para fines personales, como vimos que sucedía en Argentina hasta que llegó Milei y terminó con esa corrupción. Señores, esto es lo que hay, no es esperanzador, no es nada bueno, pero, como he dicho, es lo que hay. Y un último apunte. ¿Cómo se cambia esto? Bueno, la primera parte está clara, invirtiendo en defensa. Pero lo cierto es que a día de hoy, si un país de Iberoamérica, sea el que sea, invierte realmente en defensa y se dota con sistemas capaces, se va a llevar el gato al agua. Y a no ser que el resto de países reaccionen, cosa que dudo bastante, porque a los hechos me remito, ha habido momentos en los que se ha disparado a diferencia y no se ha pasado nada. Por ejemplo, Chile rompió completamente el equilibrio con los F-16 y los AWACS. Rompió completamente el equilibrio que había y no se hizo nada en el Perú, y menos en Argentina. De hecho, tanto argentinos como peruanos, mientras que los chilenos se fortalecían, ellos perdían capacidades, hasta directamente en el caso argentino perder cualquier capacidad de vuelo supersónico. Con Brasil ocurrió algo parecido. Cuando un país en Iberoamérica compra armas, no se produce una carrera armamentística, porque no hay una reacción, hay una especie de inacción, hay una especie de
Bueno, yo voy a seguir comprando a final de mes, pues a mí me da exactamente igual lo que pase. Ahora mismo hay un país que tiene proyecto, no sabemos si algún día llegará a cabo, que es Perú. Dentro de ese proyecto hay una opción de los 3 aviones, el Rafale y el tema de adquirir aviones AWACS. Si Perú es capaz de juntar, han dicho que 5, bueno, a mí me parece demasiado, pero vamos a dejarlo eso. Si Perú es capaz de juntar el Rafale con el AWACS, el resto va a quedar muy por detrás de Perú. Y para cambiar eso va a necesitar poner mucho dinero encima de la mesa. Entre otras cosas, porque el único avión que va a poder plantarle cara a un Rafale va a ser un Eurofighter. Recordemos que Perú actuaría con AWACS. ¿Cuántos países de Iberoamérica realmente pueden pagarse ahora mismo un Eurofighter? De la tranche 4 a la tranche 5. Con los presupuestos actuales. ¿Cuántos? El mejor de todos ellos, que es Brasil. Mirad cómo está, ya hemos hecho varios vídeos en este canal. Con los pilotos marchándose. Se han ido, no me acuerdo cuánto era el vídeo, pero eran decenas de pilotos lo que se habían ido en los últimos 2 años y medio a fuerza de la brasileña. Había unidades que no volaban porque no tenían pilotos. Y es el mejor país, por lo menos desde un punto de vista del Producto Interior Bruto. Ahora mismo Perú, con lo que está poniendo encima de la mesa, tiene la oportunidad de dar exactamente el mismo golpe que a principio de este siglo pegó Chile en el tablero. Exactamente el mismo. Todo dependerá de cómo lo haga Perú y de si finalmente lo hace, porque desgraciadamente Perú es un país que no tiene acostumbrado a prometer mucho, a prometer mucho, a prometer mucho, pero ahora la realidad hace muy poquito. Hace muy poquito. Pero tal como están ahora mismo las cosas, si Perú hace eso, a Chile lo mata. Lo mata, porque tendría que cambiar absolutamente todo. Pero es que a Brasil, con su megaproyecto del Gripen, estaría diciendo, oye, mira, vamos a tener 2 AWACS, pero mi avión de combate es muy superior al tuyo. Y ya del resto ni hablamos, claro. De una Ecuador, una de Bolivia, no vamos a decir nada. Como veis, por más que por acierto propio, por demérito de los demás, pero ahora mismo Perú tiene la capacidad de dar un golpe encima de la mesa bestial. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.